Buenos días, estudiantes. Soy la maestra Jenny Gómez Tumiri de la especialidad de Física y Química de la Unidad Educativa Simón Bolívar de Chacoma. Bienvenidos a esta clase en donde estaremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos en el área de química. Hoy estaremos aprendiendo un tema muy importante que es pH, ácidos y bases. Veamos. En un principio, la clasificación de las sustancias como ácidas o bases se basó en la observación de ciertas propiedades comunes que presentaban sus disoluciones acuosas. Por ejemplo, el sabor agrio. La palabra ácido proviene del latín acidus, que significa agrio o acre. Veamos algunas propiedades comunes de los ácidos. 1. Tienen el sabor agrio. 2. Neutralizan a las bases formando una sal y agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que da igual a cloruro de sodio más agua, en donde el ácido clorhídrico sería un ácido y el hidróxido de sodio sería una base, que da igual a cloruro de sodio, que en este caso sería una sal, y el agua. 3. Los ácidos también reaccionan con los óxidos básicos, formando así una sal y agua. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico más óxido de potasio, que nos da igual a una reacción de cloruro de potasio más agua, en donde el ácido clorhídrico sería un ácido y el óxido de potasio sería un óxido básico que forma igual a un cloruro de potasio, que en este caso sería una sal, y el agua. 4. Desprenden gas hidrógeno cuando reaccionan con algún metal. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico más zinc, que da igual a una reacción de cloruro de zinc más el gas hidrógeno. 5. Tienen un pH inferior a 7. Todos los números que sean menores que 7 son ácidos. 6. Los ácidos en disoluciones conducen corriente eléctrica. Ahora hablemos de las bases. Antiguamente a las bases se les conocía con el nombre de álcalis. El nombre proviene del árabe al-kalis, que significa cenizas de planta. Actualmente se sigue usando ese nombre. Las propiedades de las bases son: primero, tienen un sabor amargo o un sabor a lejía. 2. Neutralizan a los ácidos formando sal y agua. Por ejemplo, el ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, que es igual a cloruro de sodio más agua, en donde el ácido clorhídrico sería un ácido y el hidróxido de sodio sería una base, formando así un cloruro de sodio, que sería una sal, y agua. 3. Tienen un pH superior a 7. Quiere decir que todos los números que sean mayores que 7 son bases. 4. Sus disoluciones conducen corriente eléctrica. 5. Se disuelven en aceites y azufre. Un claro ejemplo es el uso del jabón. 6. El ion hidroxilo se encuentra presente en la reacción química.
El pH significa potencial de hidrógeno. La escala pH mide el grado de acidez o basicidad de una sustancia. Va en una escala de 1 al 14, siendo el 7 neutro. El pOH y el pH se relacionan de la siguiente manera. El pH tiene la siguiente fórmula. pH es igual al logaritmo negativo de iones de hidrógeno, mientras que el pOH es igual al logaritmo negativo de iones de hidróxido. Entonces podemos decir que pH más pOH es igual a 14. Podemos definir al pH de la siguiente manera. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, que está representada por la siguiente fórmula. Recordemos que para soluciones ácidas el pH debe ser menor a 7. Para soluciones básicas, el pH debe ser mayor a 7 y para soluciones neutras, el pH debe ser igual a 7. Los indicadores ácidos y bases. Los indicadores ácidos y bases son sustancias de origen orgánico que tienen la propiedad de adoptar la coloración característica frente a un ácido y otra coloración frente a una base. Existen diferentes variedades de indicadores. Las más comunes son papel indicador. Entre ellos están el papel pH, el papel tornasol de color azul y rojo. Indicadores en solución. Existen igual diferentes indicadores. Entre ellos están la fenolftaleína, el azul de bromotimol y el anaranjado de metilo. El pHímetro. El pHímetro es un sensor que es utilizado para medir con mayor exactitud la acidez o la basicidad de una sustancia. Y por último tenemos al jugo de repollo morado. Las hojas de repollo contienen antocianinas que actúan como bioindicador. Esas serían los 4 bioindicadores que se utilizan. Veamos algunos ácidos y bases más utilizados. Entre ellos tenemos el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base muy importante para la industria. Se le conoce también con el nombre de sosa cáustica o soda cáustica. Se utiliza en la fabricación del papel, en la elaboración de jabones y en la refinación del petróleo. También lo podemos encontrar en los detergentes, en los limpiadores de hornos y en los destapacaños. El hidróxido de sodio convierte a las grasas en jabón. El ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es utilizada para crear fertilizante, pero también ayuda a la producción de la lluvia ácida. El hidróxido de amonio. El hidróxido de amonio comúnmente lo conocemos como amoníaco. A bajas temperaturas se encuentra en un estado sólido, de color blanco cristalino. Se utiliza principalmente como limpiador de drenajes y de horno. El hidróxido de amonio también se utiliza en la elaboración de jabón y otros productos químicos. El ácido nítrico. El ácido nítrico tiene mayor importancia industrial, principalmente en la agricultura, ya que las reservas naturales de abonos naturales como el salitre es insuficiente para satisfacer las necesidades de los cultivos.
Hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio ablanda a las aguas duras, ya que elimina a los iones de calcio y de magnesio. Combate a la sarna y limpia las heridas de las mascotas. Es muy importante que tengamos cuidado en el momento de la manipulación de los ácidos o de las bases, ya que éstas pueden producir quemaduras. Para la definición de ácidos y bases se formularon varias teorías a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, según el comportamiento y la naturaleza de estos. Veamos algunas teorías ácidos y bases. La teoría de Arrhenius. Esta teoría fue propuesta por Svante Arrhenius en 1884. A su teoría la llamó la teoría de la disociación electrolítica. Permitió dar una definición de un ácido y una base. Un ácido. Un ácido es cualquier sustancia que en disolución acuosa es capaz de dar protones de hidrógeno. Aquí tenemos un ejemplo. Una base. Una base es cualquier sustancia que en disolución acuosa es capaz de dar ion oxidrilo. Aquí tenemos un ejemplo. La teoría de Bronsted y Lowry. La teoría de Arrhenius tuvo algunas dificultades, en donde esta teoría solo servía para los ácidos y las bases, pero en disolución acuosa. En 1923, los científicos Bronsted y Lowry, de forma independiente y casi simultánea, elaboraron unos conceptos más amplios. Los resumiremos de la siguiente manera. Un ácido. Un ácido es aquella sustancia que tiende a dar protones a otra. Una base. Una base es aquella sustancia que tiende a aceptar protones cedidos por un ácido. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos agua más ácido clorhídrico, que nos da igual a una reacción de un ion oxonio más un ion cloro, en donde el agua sería una base. ¿Por qué? Porque acepta los protones cedidos por un ácido. Y el ácido clorhídrico sería un ácido. ¿Por qué? Porque da un protón. Ahora veamos la última teoría, que es la teoría de Lewis. Este químico estadounidense llamado Gilbert Newton Lewis, en el mismo año de 1923, propuso una definición más amplia de un ácido y de una base, en donde decía que un ácido es aquella sustancia capaz de aceptar un par de electrones, y una base es aquella sustancia capaz de ceder un par de electrones. Veamos el siguiente ejemplo. Es momento de hablar de los electrolitos. Los electrolitos son aquellas sustancias que contienen aniones y cationes, que por lo tanto son capaces de conducir corriente eléctrica. Son líquidos que contienen iones en solución. Los electrolitos también lo podemos encontrar en sólido y fundidos. La mayoría de estos son ácidos o bases en solución. Muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver el pH con la salud. Contestarles que sí, tiene mucho que ver. Hay una frase que dice, si regulas tu pH, regularás tu vida. Recordemos que el pH es el grado de acidez o basicidad que tiene una sustancia. Entonces, muchos científicos han asociado a la salud con la alcalinidad o la basicidad.
y al ácido como la enfermedad. Como vemos en la imagen, ¿no? Ácido igual a enfermedad. Base igual a salud. ¿Y por qué será? Observemos. ¿Cómo beneficia la alcalinidad o también llamada basicidad a nuestro cuerpo? Aquí tenemos una lista de beneficios que tiene. Mencionemos algunas de ellas. Ayuda a prevenir enfermedades del corazón. Fortalece nuestros músculos. Ayuda a reforzar nuestro cerebro. Regula el pH corporal. Previene lo que es la osteoporosis. Y muchos más, ¿no? Ahora relacionemos el pH con nuestra alimentación. Para tener una buena salud, tenemos que alimentarnos bien y conocer qué alimentos son ácidos y qué alimentos son básicos. Qué alimentos nos pueden ayudar a combatir las enfermedades. Nuestros alimentos también se clasifican en ácidas y básicas. Observemos la siguiente imagen, ¿no? Al lado derecho están todos los alimentos que son básicos. Al lado izquierdo tenemos a todos los alimentos que son ácidos. En términos generales, podemos decir que todos los alimentos de origen vegetal son bases, ¿sí? Entonces, debemos consumir más vegetales como ser las hortalizas y las verduras. Y como sinónimo de acidez están todos los alimentos de origen animal, como ser las carnes rojas, los embutidos, etc. En conclusión, no debemos consumir mucho lo que son las carnes porque nos pueden contraer enfermedades, ¿no? Debemos cuidar siempre nuestra salud para que estemos saludables. Algunos científicos también han recomendado que se debe consumir un 80% de alimentos con base y un 20% de alimentos con acidez. También es bueno responder a esta pregunta que dice: ¿cómo podemos eliminar la acidez y equilibrar nuestro pH? Asimismo, es bueno tener en cuenta algunas recomendaciones para reducir el exceso de acidez y equilibrar el pH de nuestro cuerpo. Algunas recomendaciones son: debemos consumir alimentos vegetales, especialmente aquellas que son de hoja verde. La podemos consumir en forma de batidos o en forma de ensaladas. Debe adoptar un buen hábito en el consumo del agua. Es muy importante que por lo menos 1 litro de agua tomemos al día. ¿Para qué? Para hidratarnos, ¿no? Se debe incrementar el consumo de las frutas, ya que son muy importantes para nuestra salud. Debemos evitar lo que es el consumo de alimentos procesados, como ser la hamburguesa, la papa frita, la salchipapa. Comúnmente lo llamamos como la comida chatarra. Evitar porque esos alimentos nos causan daño. Debemos también evitar el consumo de alimentos refinados, como ser el azúcar. El azúcar es muy dañino para nuestra salud y también lo encontramos en muchas bebidas gaseosas, como por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola es muy dañino para nuestra salud, por lo tanto debemos evitarlo. En conclusión, podemos decir que todos los alimentos naturales son buenos para nuestra salud, pero aquellos que son procesados o refinados dañan y causan enfermedades. Con los conocimientos adquiridos, pasemos a la parte de cálculos de pH. Para resolver los ejercicios, primeramente debemos tener un formulario. Aquí abajo les muestro
un resumen de todas las fórmulas. Además, debemos recordar las propiedades que tienen los logaritmos, ya que lo vamos a necesitar. Y además, no se olviden de contar con una calculadora, un lápiz, un borrador y muchas ganas. Resolvemos el siguiente ejercicio. Calcular el pH y el pOH de las siguientes sustancias. Inciso A. Agua pura. Los datos que nos dan son la concentración de hidrógeno, que es igual a 1 por 10 a la menos 7, y la concentración del ion oxidrilo, que es igual a 1 por 10 a la menos 7. Nos piden, ¿no?, calcular el pH y el pOH. Para calcular estas incógnitas, vamos a utilizar el siguiente formulario. Escogemos cuál de estas fórmulas nos va a servir. Primero empezaremos por el pH. El pH, aquí está, ¿no?, una formulita que nos dice que es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. ¿Tenemos la concentración de hidrógeno? Sí. Entonces, esta es la que necesitamos, ¿no? Posteriormente solamente vamos a sustituir los valores. pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno es 1 por 10 a la menos 7. En este caso, simplemente vamos a colocar el valor, no la unidad. Posteriormente, vamos a calcular, poner los datos en la calculadora, ¿no? Ponemos los datos en la calculadora, logaritmo negativo de la concentración, 1 por 10 a la menos 7. Nos da 7, ¿verdad? Esta sería nuestra respuesta. Aquí ya lo podemos poner el dato, ¿no? 7. Ya está, hallamos un dato. La siguiente incógnita es el pOH. Igualmente, buscamos una fórmula también. Entonces, utilizamos esta fórmula, ¿no?, que nos dice que el pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de ion oxidrilo. Aquí simplemente igual sustituimos valores. pOH es igual al logaritmo negativo de la concentración de ion oxidrilo, que aquí tenemos el dato, solamente tenemos que reemplazar, ¿no? Ya, en este caso, igualmente, vayan calculando cuánto es. Igual a 7. Muy bien, entonces esta sería la respuesta. ¿Ya? Para verificar si estos datos son correctos, utilizamos esta fórmula, ¿no?, que dice que el pH y el pOH nos debe dar 14, ¿no? Aquí primero lo vamos a reemplazar. 7, ¿no? ¿Qué nos dice? La sumatoria de estos dos nos debe dar 14. 7 más 7, 14. Entonces, la respuesta es correcta. Ahora calculamos el pH y el pOH, pero de la sustancia del ácido nítrico, ¿no? Nos dan igual los siguientes datos. La concentración de hidrógeno, que es igual a 1 por 10 a la menos 1, y la concentración del ion oxidrilo, que es 1 por 10 a la menos 13. Nos pide el pH y el pOH. Resolvemos como el anterior ejercicio, utilizando las fórmulas, las mismas fórmulas, ¿no?, porque es el mismo. El pH es igual a, sustituimos valores, pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de
hidrógeno. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la menos 1. Resolvemos con la ayuda de la calculadora, que es igual a 1, ¿no? 1. Entonces, esta sería mi respuesta. Ahora, podemos calcular el pOH, ¿no? Esto es 1, lo voy a poner aquí. Podemos calcular el pOH, pero si sabemos esta fórmula, que el pH y el pOH es igual a 14, entonces aquí tenemos el valor de 1, ¿no? Para que llegue a 14, ¿cuánto nos falta? 13, ¿no? Lo podemos resolver ya directamente. En conclusión, podemos decir que el pOH es igual a 13, sin resolver o sin utilizar la fórmula, ¿no? Directamente. Resolvemos ahora el siguiente ejercicio que nos dice calcular la concentración de iones de hidrógeno de la sustancia con pH 3. En este caso, los datos que nos está pidiendo es la concentración de iones de hidrógeno y nos da el pH, que es igual a 3. ¿Ya? Para resolver este ejercicio vamos a utilizar y de igual manera el siguiente formulario que nos dé estos dos datos, ¿no? Aquí tenemos pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Entonces utilizamos esta fórmula. ¿Ya? En este caso nos pide, ¿no?, la concentración de iones de hidrógeno. Entonces tenemos que despejar esa incógnita. ¿Ya? Despejemos. Primero vamos a reemplazar lo que es el pH, ¿no? El pH que es igual a 3. A ver, a 3. Igual al logaritmo y la concentración de hidrógeno. Lo que nos pide es despejar lo que es la concentración, pero primero este logaritmo negativo lo vamos a convertir en positivo. Vamos a cambiar signos, ¿ya? Para eso vamos a multiplicar por menos 1. ¿No? Multiplicamos. Menos por más, menos. 1 por 3, 3. Igual. Menos por menos, más. Logaritmo. Sabemos que el más no se anota, ¿no? Y la concentración de hidrógeno. Ya está. Ahora hay una propiedad de los logaritmos que nos dice, ¿no? Si tenemos este caso, logaritmo de x es igual a n, lo podemos cambiar a esta manera, ¿no? Hay una propiedad de los logaritmos. Para ese caso lo vamos a igualar a esta forma, ¿no? Vamos a cambiar de solamente esto, lo vamos a cambiar de posición. Logaritmo de la concentración de hidrógeno es igual a menos 3. ¿Ya? Solamente esto lo he cambiado de posición, no he hecho nada más. Ahora sí, ¿no? Ha quedado de esta forma. Logaritmo, x sería la concentración de hidrógeno, ¿no? Igual a n. N sería cualquier número. Para este caso dice que lo podemos convertir a esta forma, donde solamente lo vamos a tener la concentración de iones de hidrógeno igual a el logaritmo va a pasar a base 10, ¿no? A base 10, como indica aquí, ¿no? 10. Y
va a estar como exponente n. En este caso sería menos 3. Y ya está, hemos cumplido esta propiedad. La concentración de hidrógenos es igual a 10 a la menos 3. También lo podemos escribir de esta forma, ¿no? 1 por 10 a la menos 3, que sería lo mismo, pero en una unidad que sería molar. Entonces esta sería nuestra respuesta. Bueno, estudiantes, espero que les haya gustado el tema pH, ácidos y bases. A la próxima clase estaremos continuando el tema, pero ya de forma práctica, realizando experimentos acerca del tema. Nos vemos.